Buenas, ¿qué tal? Espero que hayáis tenido una buena vuelta de las vacaciones. Hoy, bueno, quiero hablar un poco de lo que es un juicio y cómo se desarrolla. Vamos a tener en cuenta que los juicios tenemos una idea normalmente de lo que es un juicio, pero que muchas veces no se corresponde con la realidad. Entonces sí que es cierto que hoy en el vídeo lo que quiero hacer es comentar cómo es un juicio según un abogado y según su día a día. Bueno, en primer lugar tenemos que tener en cuenta dos cosas. Normalmente, ¿qué referencias tenemos? Es decir, qué ideas nos vienen a la mente cuando hablamos de un juicio, ¿no? Una de las primeras ideas que nos vienen a la mente, normalmente, o una de estas primeras referencias, son las que vemos en películas, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que el sistema, normalmente las películas vienen de Hollywood, ¿no? Entonces vamos a tener en cuenta que es que allí hay un sistema judicial que es completamente distinto al español. Es como si comparásemos un partido de fútbol americano con uno de fútbol español, o el soccer, como lo llaman ellos, ¿no? No tiene absolutamente nada que ver. No podemos hacer esa comparación porque hay unas reglas del juego que es que son completamente distintas. Entonces, partiendo de esa base, todas esas cosas que vemos en las películas americanas, como el hecho de que los abogados nos podemos estar dando paseos, eso en España es impensable. El abogado está sentado en su sitio y no se mueve durante todo el día. El tema de, por ejemplo, protestar de forma vehemente y airada, eso no es algo tampoco real en España, porque los abogados tenemos un momento procesal para formular la protesta. Sí que la hacemos, pero no la hacemos cuando queremos, es decir, la hacemos cuando el juez nos da ese momento, ¿no?, de hacer la protesta. Por tanto, y las intervenciones igual, los abogados y las partes van a intervenir en el momento en que el juez nos dé esa posibilidad. Es decir, todo está muy estructurado. Por eso hay que ir muy bien preparado a los juicios. Eso es una parte importante. Otra cosa también, otra idea que solemos tener de los juicios, es que nuestro juicio va a ser de horas. La realidad es que no es así. Lo primero que nos encontramos es que cuando vamos al juzgado vemos un tablón donde aparecen todos los juicios que va a haber ese día, y normalmente hay entre 10 y 15 juicios el mismo día. ¿Qué ocurre? Pues evidentemente, y además están señalados todos por las mañanas, porque por la tarde, salvo en algunas jurisdicciones, no suele haber juicios, ¿no?, declaraciones. Entonces, ¿qué ocurre? Pues evidentemente el tiempo es bastante limitado. ¿Cuánto durará nuestro juicio? Pues depende de la jurisdicción, ¿no? Pero como eso ya lo vamos a hablar más adelante, pues os lo comentaré. Pero sí que es cierto que, por ejemplo, los juicios normalmente están pensados para que duren 10, 15 minutos, 20 como muchísimos, porque haya muchas partes, muchos testigos y peritos. Entonces la realidad es que todo ocurre muy rápido, todo ocurre bastante rápido. Y por eso digo que es que los juicios hay que tenerlos muy bien preparados, porque los abogados estamos preparados precisamente para responder rápido y saber qué va a pasar en cada momento. Entonces, con esta rapidez que debemos tener, las declaraciones pues también tienen que estar muy, muy claras. Es decir, que cuando vamos a declarar en un juicio, ya sea como testigo o como parte, tenemos que responder a las preguntas que nos haga el juez, a las preguntas que nos haga el abogado, las preguntas que te haga tú, abogado, ¿no? ¿Qué ocurre? Que estas preguntas son muy concretas. Si un juez te está preguntando por algo que ha pasado el día 9 de septiembre de 2023, te tienes que remitir a ese día. No puedes estar contando algo que ha pasado anteriormente, aunque sea importante. Se entiende que el juez ya tiene todo lo que es el caso entero, y con las pruebas que se han ofrecido, pues valorará todo en conjunto. Otra de las cosas que también parece que ocurre mucho en las películas americanas es el tema de estas pruebas que aparecen de la nada, ¿no? Como si fuera pruebas que, yo que sé, que saca un mago de la chistera, ¿no? Esto realmente en los juicios españoles, por ejemplo, en la jurisdicción civil, no se puede hacer tal y como sale en las películas americanas. ¿Por qué? Porque estas pruebas se van a presentar siempre con la demanda, y si tenemos que presentar alguna prueba más, tenemos que justificar por qué no hemos podido presentar esta prueba antes. Pueden ser por hechos que ocurran nuevos, pueden ser porque no hayamos podido obtener antes esa prueba, pero es la excepción, no la regla. Es decir, eso lo tenemos que tener muy claro. Por eso, bueno,
estos son un poco los mitos y leyendas que nos vienen de las películas americanas normalmente y que todos tenemos un poco inconscientemente, bueno, pues dentro de nuestra mente, ¿no? Cuando pensamos en un juicio. La segunda referencia que tenemos normalmente del tema de juicio es por lo que nos comentan familiares, amigos o personas que han estado en un juicio, ¿no? Pero tenemos que hacer un poco de sesgo en el sentido de, o tener un poco de filtro, entendiendo que, bueno, hay muchas jurisdicciones, no tiene nada que ver un juicio penal con uno civil que con uno laboral. Entonces, partiendo de esa base, cada jurisdicción va a tener sus particularidades. Por ejemplo, en el aspecto laboral siempre hay una conciliación previa, pero es que en derecho de familia, que es lo que yo llevo más habitualmente, esa conciliación previa no existe como tal, pero sí que es verdad que se da. Bueno, es decir, en penal, por ejemplo, el acusado es el que habla antes del juicio, entonces todo eso, antes de acudir al juicio, pues vamos a ver lo primero que tenemos que ver es cómo se va a estructurar nuestro juicio, cómo tenemos que hacer nosotros, cómo tenemos que declarar. Eso evidentemente, pues el abogado, vamos, en este caso yo, pues evidentemente, pues os facilitaría esa labor y os diría cómo se hace. Y bueno, pero hay que tener en cuenta, vamos a intentar por lo menos en este vídeo quitarnos todas estas ideas un poco preconcebidas que no tienen nada que ver con la realidad para bueno, ir un poco más tranquilos si tenemos que enfrentarnos a un juicio próximamente. Así que nada, bueno, pues ya sabéis, podéis contar conmigo. Este vídeo está en la página web y los datos de contacto, pues como sabéis, están en la página web a vuestra disposición. Un saludo.